Huepa, gracias por acompañarme en un episodio más en Elian Verónica desde la Diestra. El día de hoy quiero hablar con ustedes sobre una lamentable situación sucedida hace unos pocos días atrás aquí en Puerto Rico, y me refiero a la muerte de dos hermanitos de dos menores de edad en el pueblo de Río Grande. Producción, me gustaría que pusieras las imágenes. Este lamentable suceso aún está en proceso de investigación. Se desconoce quién era la tarjeta, cuál es la causa de ese tiroteo. Lo que sí sabemos es que fallecieron dos menores de edad y un tercero, una niña, está en estado delicado en el hospital. Lo que ha trascendido a la palestra pública es que su mamá estaba con su pareja con expediente criminal. Llegan a una residencia donde también habían otros individuos con expediente criminal, y mientras compartían y pasaban un rato, se desata un tiroteo. Pasa un vehículo que abre fuego contra los que estaban allí presentes. Los menores de edad estaban en el carro, no estaban compartiendo con su mamá ni con la pareja de la fémina, estaban aparentemente en el carro dormidos, según dice la prensa del país. Y cuando esto sucede, mamá se monta en el carro y eventualmente en un punto de la carretera se tiene que detener porque tuvo problemas aparentemente con el área y el vehículo, y quedan varados, y ahí mamá se percata de que dos de los niños, dos de los menores no respondían, que estaban muertos. Y una tercera que fue llevada al hospital y que se encuentra en estos momentos atendiéndose. Se desconoce, como les dije, los pormenores de toda esta lamentable situación. Lo que sí es que este suceso ha desatado una discusión en el país, como sucede habitualmente. Lo que yo me planteo es cuánto durará la discusión y cuándo regresaremos a nuestra pasmosa vivencia sin llevar mayores cambios sobre qué cosas inciden o cuáles factores promueven y nos han llevado a Puerto Rico a ser una sociedad, una cultura tan violenta. Y una de las cosas que le quiero traer a la atención, porque ya comenzó la discusión habitual en muchos programas de análisis político y social, los quiero llevar a algo específico que podría ser una causa fuertemente, mucho más de lo que se piensa, de por qué nuestros jóvenes, cada vez más menores, es decir, aún sin llegar a la mayoría de edad, se involucran en actos delictivos tan terribles. De hecho, el perfil de Puerto Rico apunta de que cada vez los actos violentos y la criminalidad se supera a sí misma. Tenemos actos más violentos con el pasar del tiempo. Eso lo dice nuestro perfil. Y me gustaría que vieran estas imágenes para hablar un poco de esta situación y qué nos ha llevado, cuáles cosas nos han llevado al punto en el que nos encontramos en este momento. Aquí tenemos una imagen de un joven rapero, C Dobleta, muy conocido en Puerto Rico. De hecho, ahora mismo está preso. Este joven, al igual que muchos otros raperos en Puerto Rico, tienen unas líricas muy particulares y peculiares. Muchos de sus videos son grabados en caserío, en otros escenarios también. Y ha sido parte de esta cultura o estos modelos para nuestros jóvenes. ¿Por qué lo traigo? Porque lo que hemos visto, y no sé si ese es el caso de estos menores de edad que fallecieron en estos días recientes, pero lo que sí vemos en Puerto Rico es que cada vez son menores de edad, en edades 15, 16, 17 años, siendo los matones y siendo figuras principales de las escenas violentas de nuestro país. Y nos preguntamos cómo llegamos a ese punto. Hay un sinnúmero de razones para eso, y una de ellas es lo que estamos viendo en pantalla. Jóvenes raperos que se han convertido en los modelos predilectos de nuestros menores de edad. No solamente porque se presentan como líderes y como personas valientes o jóvenes valientes, sino por la ganancia que les trae aparentemente ese estilo de vida. Vemos aquí otras imágenes también de un video en el que sale este mismo joven, y me llama mucho la atención
que sale la toma de un menor de edad corriendo bicicleta frente al caserío. Estas son imágenes de uno de los videos de este joven, de Cdobleta. Podemos discutir cualquier otro video de nuestros raperos aquí en Puerto Rico. Decidí escoger este porque este joven, ¿verdad?, en estos precisos momentos está aguardando para juicio. Me llama la atención que utilizan la imagen de este menor de edad. Y no hay nada más penoso que ver que la inocencia de nuestros niños sigue siendo destruida y sobre todo se monetariza en estos videos. Es como un mensaje y estoy segura que muchos de estos niños, incluso no sé si se le pide permiso a los padres para grabarlos en estos videos de los raperos, pero me atrevería a decir que muchos de estos menores se sienten orgullosos el que de hecho salgan en algunos de estos videos. Así que es una manera de ir preparando o educando a los niños a que vean todo este ambiente como algo natural y algo normal. En la otra imagen vemos entonces a estos jóvenes simulando como si tuvieran un arma y estuviesen disparando. Así que esto es parte de la cultura en Puerto Rico y usted podrá decir que eso a lo mejor usted no lo toca porque usted no vive en el caserío, pero lo que sí estamos claros es que nadie aquí en Puerto Rico se salva de la criminalidad. Nadie aquí en Puerto Rico está exento de encontrarse en un lamentable suceso, aunque usted no esté relacionándose con personas del bajo mundo y aunque usted no esté en casa de personas que tengan expediente criminal. Nuestro país, todos los días vemos noticias donde personas inocentes que no se relacionan con el narcotráfico, que no pertenecen a ninguna organización criminal, que no bregan con drogas, que no usan sustancias, son víctimas del crimen. De hecho, aquí en Puerto Rico, la mayoría de las muertes relacionadas las muertes violentas están relacionadas a la criminalidad y al uso de sustancias y al narcotráfico. Y en su mayoría son hombres. Y lamentablemente, además de eso, la estadística nos dice que son menores, ¿verdad? O son jóvenes, menores de edad y jóvenes. Es decir, personas que no han llegado a la mayoría de edad o que incluso no pasan de los 30 años. Esa es la realidad de nuestro país. Ahí vemos esta otra imagen de una canción de hace unos cuantos añitos atrás, de dos raperos también reconocidos en nuestro país. Esto es una canción de aproximadamente el 2013. Y quiero que usted escuche parte de la lírica de esta canción. Adelante. ¿Tienes eso ahí? Sí, lo tengo aquí. ¿Pero tiene bala? Sí, pues claro. ¿Y quién le toca la puerta, tú o yo? No, tú la tocas y yo tengo la pistola. Pues dale, yo le toco la puerta. Y tú le disparas. Dale, sí. Wow, esto es impresionante. Yo no había escuchado esta letra hasta hace, ¿verdad?, un tiempito atrás que me mencionan sobre esta canción. Y nos tenemos que preguntar si además de todas estas posibles factores que ya nuestros sociólogos y personas en estos programas televisivos en Puerto Rico están diciendo que son los factores para esto, como la desigualdad, la pobreza, no podemos dejar de lado que este es el alimento que le estamos llevando a nuestros jóvenes. Aquí vemos a dos niños pequeños que yo supongo que no son adolescentes. Por las voces, uno pudiera pensar que tienen entre 8, 10 o 11 años, simulando un acto en el que van a matar a una persona. Yo tengo la pistola, tú tocas la puerta, no, dale, hazlo tú, porque es una cosa espeluznante. Si usted piensa que esto no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo, lamentablemente estamos equivocados. Muchas de las personas que trabajan en las cárceles, cuando hacen los perfiles biopsicosociales para entrevistar a las personas privadas de libertad, en casi la mayoría de las historias de vida son menores de edad que estuvieron de alguna manera involucrados en actividad delictiva y en donde había altos niveles de violencia intrafamiliar en su casa, donde presenciaron actos de violencia y donde también presenciaron el mundo del bajo mundo, la venta de drogas, la venta de armas, ayudar incluso a los
¿verdad? En Puerto Rico utilizamos una palabra, no sé si me pongan el pip cuando la diga, a los bichotes, a vigilar cuando vienen los policías o a vigilar cuando están haciendo transacciones de droga. Así que nuestros menores están siendo reclutados no solamente en la calle en vivo, sino también que están siendo reclutados en muchos de estos videos de nuestros artistas raperos reconocidos y bien aclamados aquí en Puerto Rico. Y sencillamente no podemos esperar otra cosa si este es el alimento que le estamos llevando a nuestros muchachos. Me llama la atención que ya en esta discusión algunos sociólogos plantean, y quiero leerlo directamente, de que hay que atajar esta situación, como lo que le ocurrió a estos niños, trabajando con el narcotráfico. Pero la respuesta que ellos plantean es la despenalizar las drogas para así poder trabajar con la criminalidad y poder trabajar con el crimen organizado. Me llama la atención que, por ejemplo, en este reporte periodístico publicado por El Vocero dice: asesinato de menores en Río Grande revela fracaso del Estado en atender la desigualdad. O sea, lo que nos presentan es que esto es una desigualdad, que es lo que ha provocado esto. Y la realidad que ese es el tema gustoso. Todo el mundo habla de la desigualdad, todo el mundo habla de la pobreza infantil, pero muy pocas personas realmente quieren ir al meollo del asunto y desenmarañar todo esto y cuáles son las verdaderas causas, incluso para la desigualdad. A veces queremos resolverle la vida a las personas y pensamos que con darle oportunidades o con darle dinero vamos a resolverle sus problemas o con mudarlos del caserío, pero hay mucho más detrás de esto. Ciertamente hay que trabajar con las oportunidades, pero usted sabe que en ocasiones ni siquiera dando oportunidades la gente quiere superarse y ni siquiera tampoco tienen la oportunidad cuando el mensaje que se le está llevando todo el tiempo es un mensaje de violencia, de agresión, de criminalidad. Así que es muy difícil que niños que se están criando en estos entornos realmente vean un estilo de vida distinto. Y traigo todo esto porque me atrevería a apostar, todavía no sabemos mucho de lo que está sucediendo en esta situación, me atrevería a apostar que los que abrieron fuego en esta residencia probablemente sean menores de edad o haya algún menor de edad o un joven involucrado. Porque lo que vemos en Puerto Rico es que precisamente son jóvenes o menores de edad los que están llevando a cabo masacres como esta. Esta parte de esta canción que escuchamos, esos niños hablando, de hecho, uno de ellos ya murió, llegando a la mayoría de edad. Fue grabado para este video, para esta canción, cuando aún era un niño y rayando en su mayoría de edad, ya no está aquí con nosotros. Esa es la realidad de Puerto Rico. En este artículo también, volviendo al artículo periodístico, nos dice también nuevamente, y lo quiero leer, hay que trabajar con unas políticas sociales de inclusión. Volvemos con los temas habituales, la inclusión, la inserción de sectores socialmente desplazados en la economía formal. Tenemos que ayudarlo a alejarse de esas economías. Debe de haber también un rol del Estado mucho más protagónico del que tenemos ahora, del Estado. O sea, aquí para unas cosas queremos al Estado, para otras no, y entonces ahora el Estado tiene mucho que ver también aquí. Y también se favorece nuevamente la despenalización o regulación de las drogas por parte del Estado para normalizar el mercado y distribuir un poco mejor la riqueza. Mire, yo escucho y leo disparates como estos y digo, wow, pues si esa es la solución que aquí se le ocurre a los sociólogos, pues no creo que vayamos en la dirección correcta y no creo que lleguemos muy lejos tampoco. Por otro lado, el sociólogo Rey Hernández plantea que hay que combatir el crimen organizado y atender la desigualdad social, y el gobierno debe de recurrir a políticas públicas que alimenten la capacitación, la recreación, la educación y el fortalecimiento de la familia. Y ahí vamos. Esto es bien importante. Yo concuerdo con lo que plantea este sociólogo Rey Hernández en cuanto a estas políticas públicas que alimenten el fortalecimiento de las familias, la recreación, la educación, la capacitación y meterse en las comunidades. Pero no se lo podemos dejar todo al Estado. Aquí hay una responsabilidad y yo creo que en ocasiones no nos damos cuenta de que el Estado no puede realmente resolver ni llegar a cada comunidad, que el Estado, según lo que estamos viendo, cada vez tendrá recursos más limitados. No va a tener todos los recursos para poder entrar a las comunidades,
porque lamentablemente aquí en Puerto Rico tampoco nos estamos reponiendo. Así que la alta tasa de muerte sigue en aumento. No estamos reponiendo la tasa de natalidad, así que eventualmente el Estado no solamente se va a quedar sin recursos económicos, sobre todo ante la situación, el panorama económico que vemos a nivel mundial, que Puerto Rico, ¿verdad?, tiene muchos traspiés para ponerse al día y poder ser un país competitivo que no recurra a su subsistencia únicamente a través de los fondos federales, sino que tampoco estamos reponiendo esa tasa de muertes, así que nos estamos quedando sin empleados, nos vamos a quedar sin población joven, así que todo el andamiaje del país recaerá sobre envejecientes. Así que ya sabemos también, tenemos un panorama bastante claro de lo que va a suceder en Puerto Rico en unas pocas décadas. Y aún así, apostamos a que se pueda hacer algo en las comunidades. Lo cierto es que hay ciudadanos muy competentes que podrían insertarse en esta lucha anclándose o desarrollando programas en sus comunidades, porque definitivamente el Estado no va a dar abasto. Así que ya todos los profesores de justicia criminal y todo el mundo está hablando sobre esto. Algunos políticos han salido a hablar, pero muy pocos hablan de cuáles son verdaderamente estos factores que nos han llevado a lo que está sucediendo en Puerto Rico. Y yo le quiero mencionar algunos de estos. Esto no es exclusivamente a Puerto Rico. Cuando uno evalúa lo que sucede en otros países, por ejemplo de Latinoamérica, como México y otros, nos damos cuenta que se repiten muchos de estos factores en otras naciones como factores principales de por qué los países son cada vez más violentos. Uno de ellos es la violencia intrafamiliar. ¿Y por qué es importante mencionarlo? Porque a veces le echamos la culpa también a los raperos, y yo lo traigo porque es una realidad de que estamos alimentando a nuestros niños con esta información para que vean este estilo de vida como uno aceptable, bueno, donde ellos pueden hacerse líderes, donde pueden tener recursos materiales, donde pueden ganar respeto. Así que ellos contemplan en ese estilo de vida una opción. Pero la violencia intrafamiliar es otro factor. ¿Por qué? Porque los niños crecen en entornos donde se vive violencia. Le quedan solamente dos opciones: o convertirse en un agresor, en una persona que ejerza violencia, no solamente para ganar respeto, sino como mecanismo de protección. Yo tengo que buscar protegerme, así que yo tengo que volverme igual de violento. O por el contrario, convertirse en una víctima, queda indefensa, aprende siempre a esperar el golpe y no puede desarrollarse en otra dirección. De hecho, la violencia intrafamiliar aquí en Puerto Rico está ligada a la cantera de hombres que agreden a mujeres, es decir, a la violencia, lo que se le conoce aquí en Puerto Rico como violencia de género, que no es otra cosa que violencia intrafamiliar o violencia contra el hombre o contra la mujer. Pero aquí le llamamos así, todos sabemos por qué, lo hemos discutido en episodios pasados. La violencia intrafamiliar lo que provoca precisamente es que ese niño no pueda crecer de la manera apropiada, adopte modelos, ¿verdad?, desadaptativos que impiden que ellos puedan ver el mundo de otra manera. Además de que sabemos que estos traumas impiden también que el menor de edad pueda estudiar, que el menor de edad pueda jugar con otros niños, que el menor de edad incluso pueda tener un estilo de vida saludable. No es posible cuando los ambientes son altamente violentos y donde se vive violencia intrafamiliar. Así que esto es una cadena, esto es un ciclo y esto se repite. ¿Cómo atajamos el problema de la violencia intrafamiliar? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Existen modelos aquí en Puerto Rico para implementarse en las comunidades de alto riesgo? Algunos dicen que en el pasado existieron, pero que no se están implementando. Nadie sabe qué ha sucedido con eso. Lo que sí es que la violencia intrafamiliar es uno de los factores criminales para este tipo de cosas, porque esos niños crecen viendo los actos violentos como algo natural, algo de su vida. No conocen otra respuesta. Otra de los posibles factores es la presencia de crimen y venta de drogas en la comunidad. Y a eso también le sumamos, no es necesario aclarar o abundar sobre esto, a eso también le podemos sumar la ausencia de policías y de vigilancia. Sí, porque usted sabe que en las comunidades donde hay ausencia de autoridad, los crímenes florecen.
De hecho, muchas veces aquí en Puerto Rico, cuando los periodistas van a las comunidades, el reclamo es el mismo. Quisiéramos ver más presencia policíaca, quisiéramos ver más patrullaje en la comunidad, quisiéramos ver, mira, allí hay un lugar donde se reúnen menores de edad a consumir droga y a cometer actos delictivos, quisiéramos más presencia aquí, pero no. Porque aquí también en Puerto Rico se nos dice que la policía es mala, que la policía no va a resolver el problema. Ciertamente no lo va a resolver, pero sí es parte importante. Es una parte que promovería la salud en las comunidades. Pero también sabemos que aquí en Puerto Rico no hay recursos y cada vez vemos esta profesión en una merma, porque no hay personas que quieran ingresar al Cuerpo Azul. Otra cosa que también vemos es la ausencia de padres en el hogar. Está comprobado, las estadísticas para Estados Unidos y para Puerto Rico son altísimas. En los hogares donde no está papá presente, hay una alta probabilidad de que los menores no terminen la escuela, de que los menores se involucren también en actos criminales, que se involucren en gangas, que se involucren con organizaciones que venden y trafican drogas, pero tampoco lo queremos mencionar aquí mucho en Puerto Rico. No estamos fomentando la cultura de familia. Lamentablemente, como vimos en este caso, las mamás tienen múltiples parejas y termino con una y viene otra, y entonces los menores de edad crecen en ambientes de mucha inestabilidad y lamentablemente en ocasiones la mamá escoge parejas con expediente criminal o personas que están ligadas al bajo mundo. Así que los niños sencillamente aprenden a respirar violencia en sus hogares. Otro de los factores también son las leyes permisivas, las leyes flexibles. Es decir, muchas veces estos criminales tienen la puerta abierta de par en par para salir a la comunidad nuevamente a continuar cometiendo actos delictivos o actos criminales. Así que estos son algunos de los factores que tenemos aquí en Puerto Rico y si lo comparamos con otras jurisdicciones y con otros países nos damos cuenta que se repite una y otra vez, no hay mucha diferencia. Para el 2020, 9 de cada 10 víctimas de muertes violentas, como les dije, eran hombres. Se desconoce a ciencia cierta, ¿verdad? Estos números son un estimado, pero sabemos que aquí en Puerto Rico las estadísticas son bien fluctuantes, no siempre se tienen los datos reales sobre toda la situación, se cree que esto es, ¿verdad?, más alto todavía. 1 de cada 26 habitantes que mueren de muertes violentas son los hombres y en el caso de las mujeres es 1 de cada 317. Es decir, el riesgo de muerte violenta para los hombres de 1 en 26 y de las mujeres 1 en 317. Así que querramos aceptarlo o no, aquí los hombres son una pieza clave no solamente en cuanto a los actos violentos, sino también en que son los más que mueren a causa de los mismos. En este caso tenemos estos 2 niños, terrible. El año pasado hubo también pérdidas de menores de edad a causa de la criminalidad y de actos violentos como estos, pero no ha sucedido nada en Puerto Rico. Nadie ha decidido atender estos factores, ni entrar a la comunidad, ni anclar o ayudar a las organizaciones comunitarias o de base de fe a anclarse en sus comunidades para poder atender esta situación. Se ha comprobado que cuando el gobierno invierte en las comunidades, incluso a través de las organizaciones sin fines de lucro o comunitarias, eso repercute en el florecimiento de la comunidad y ese dinero se recupera. Pero aquí en Puerto Rico, lamentablemente, nos hemos tardado un poco en entender que la manera que nosotros podemos atajar esto es precisamente haciendo que nuestras comunidades puedan empoderarse y puedan traer programas, no necesariamente por el gobierno, sino por otras organizaciones, para poder dar un servicio y comenzar a trabajar con esto. Otro asunto es el ocio. Nuestros muchachos, nuestros niños no tienen actividades para disfrute. Muchos de estos papás no pueden poner a sus hijos en deporte, los propios padres están involucrados, ¿verdad?, en un estilo de vida que tampoco los ayuda a poderle transmitir a sus hijos que es importante tener metas, que es importante estudiar, que es importante tomar buenas decisiones. Así que vemos aquí una cadena que se relaciona, factores que se relacionan unos con otros, y estos son los resultados.
Todo el mundo aquí en Puerto Rico ahora mismo está en esta discusión. Algunos plantean la despenalización y poder regular el mercado de las drogas. Eso es una falacia, no ha sucedido en las jurisdicciones donde se ha tratado de implementar, no ha sucedido en Estados Unidos, que sabemos que hubo un experimento reciente en Oregon y tuvieron que volver a recurrir a las leyes porque las multas no funcionaron, al contrario, subió el aumento del uso de sustancias y también de actos delictivos y criminales. Así que eso no funciona. Lo que funciona es la prevención. Lo que funciona es poderle decir a papá y a mamá, si usted no quiere que Puerto Rico sea un país violento, usted tiene que comenzar a invertir en su niño. Si usted no quiere que su hijo sea una estadística más, usted necesita comenzar a educar a su hijo y meterse en la vida de su hijo, involucrarse en la vida de su hijo y sacarlo de la calle. Aquí, hace unos episodios atrás, tuvimos a Alex Capó, conocido como Alex Capó, como Trujillo, y él nos hablaba de su experiencia de vida. Lo tenían en un colegio, pero sus papás, aunque lo amaban muchísimo, no estaban necesariamente involucrados en su vida. Así que él comenzó a juntarse con las personas del caserío y a desarrollar una cosmovisión que era la que estaba absorbiendo del caserío, aunque tenía buenos padres, aunque lo tenía todo, aunque iba a colegio, aunque le compraban las mejores cosas. Así que en ocasiones pensábamos que este asunto de poderle dar a las personas recursos económicos resuelve el problema y no. Es importante que los padres comiencen a entender que la figura principal que puede arrebatar a los niños de la calle, de la criminalidad, son sus padres. Por otro lado, es importante también reseñar que aunque culpamos mucho al gobierno con este asunto de la educación y de la educación en las escuelas, que ciertamente es un factor importante, el periodo de ocio de nuestros niños es un periodo donde pueden estar expuestos a muchas de estas intervenciones, a muchas de estas ideas. Sus amistades, lo que ven en la televisión, la música que escuchan. Y hay que preguntarse hasta qué punto vamos a responsabilizar al Estado, hasta qué punto vamos a responsabilizar a estos raperos que ciertamente tienen una responsabilidad, pero sobre todo aquí quien más tiene la responsabilidad de sus hijos son los padres. Es una cadena. Padres que no crían tienen hijos que tampoco van a criar. Padres que no educan, con alta probabilidad, que no se educaron, con alta probabilidad tengan hijos que tampoco estén dispuestos a educarse. Así que es importante que nosotros no solamente vayamos a la discusión llana de todo esto y a presentar ideas como hay que despenalizar las drogas para trabajar con el narcotráfico y con el bajo mundo. Eso es una solución muy simplista que no ha funcionado. Entonces nos tenemos que plantear, ¿estamos dispuestos a tomar decisiones fuertes en Puerto Rico? Los padres estamos dispuestos a involucrarnos con nuestros hijos y cuando haya que decir no, esto no lo vas a escuchar, no, de esto no vas a participar, no, aquí no te vas a meter. O vamos a seguir cediendo espacio y vamos a permitir que estos cantantes, que estos personajes sean los que eduquen a nuestros niños. Los actos de violencia. Muchas veces los padres son buenos padres, proveen mucho, pero viven violencia en la casa. Hay maltrato intrafamiliar, hay maltrato bidireccional, es decir, de papá a mamá y de mamá a papá. Pues sepa que eso es parte de lo que produce hijos violentos. Así que tenemos que evaluar lo que está sucediendo en nuestras casas. Ciertamente el Estado tiene una responsabilidad, tiene funciones que llevar a cabo, pero los padres también tenemos funciones que llevar a cabo. Y en cuanto a las comunidades, yo creo que en ocasiones se destinan muchos fondos para proyectos que son inefectivos, que no sirven lamentablemente. Y hay que hacer un llamado a los profesionales de la conducta y también a los profesionales de las diferentes ramas. Aquí hay gente muy competente que pudiera aliarse para desarrollar programas y poder insertarse en estas comunidades y dar el servicio que el Estado no puede dar. Es una responsabilidad que todos tenemos, los medios de comunicación también. Por un lado, lloran estas situaciones, pero los medios de comunicación son parte del problema. Cuando están dispuestos a llevar a estas personas, cuando están dispuestos a darle promoción a esto, cuando están dispuestos a presentar incluso en su programación regular películas con un alto contenido de violencia,
incluso de criminalidad, y algunos dirán, pero ahora vamos a prohibir las películas también. Pues mire, sabe que hay maneras. Esas películas se pueden pasar en horarios donde los niños no tengan acceso a ellas. Se pueden pasar mensajes. Recuerda que este contenido le hace daño a tu familia, le hace daño a tus hijos, así como hacemos con las bebidas alcohólicas, como hacemos también con el tabaco. Yo creo que es momento de que aquí todo el mundo se inserte, tome determinaciones, porque esto no lo puede resolver solamente el gobierno. El gobierno no da abasto para atender este tipo de situaciones. La policía no puede resolver este tipo de situaciones. La policía no se puede meter en la casa de los padres a educar a los hijos. Así que yo creo que es un buen momento para volver a sentarnos y a decir qué podemos hacer cada uno de nosotros en donde estamos ubicados. ¿Qué medidas podemos tomar? ¿Apoyamos este tipo de contenido? ¿Le vamos a dar plataforma? Las fiestas patronales, ¿vamos a llevar este tipo de raperos a llevarle este mensaje a nuestros niños? La industria de la música va a seguir incorporando a los menores en sus videos y aún en el audio de estas canciones. ¿O vamos a establecer responsabilidades y vamos a darnos cuenta de que todos tenemos algo que ver con esto que le acaba de suceder a esta familia? Por otro lado, mamá o papá, sabemos que no es fácil criar, no es fácil estar solo echando para adelante unos hijos, pero hay que tener mucho cuidado con quién nos involucramos. ¿Cuál es esa persona que le abrimos las puertas de nuestro hogar y le ponemos la vida de nuestros hijos en las manos? Hay que ser más juiciosos y sencillamente no es que querramos determinar con quién usted establece relación o con quién no, es que simplemente son cosas de sentido común. Son cosas que usted debería de pensar a la hora de involucrarse con una pareja, sobre todo cuando usted tiene niños. Los casos de violencia y de agresión sexual a los menores de edad con pareja de papá o de mamá son elevados en Puerto Rico. Pero no solamente eso, también estos menores de edad son víctimas de la violencia que comienzan a vivir a causa de estas parejas. Así que es importante que todos nos hagamos la pregunta, ¿estamos dispuestos a hacer un cambio y a recuperar nuestra cultura, a recuperar el país? Si es así, hay diferentes renglones para atenderlo. La música, la familia, la cultura de la vida de familia, las comunidades, las personas que pueden insertarse en las comunidades, el gobierno, departamento de educación y cada uno de nosotros. Tenemos trabajo por hacer. Es indignante lo que le sucedió a estos niños, pero yo me atrevería a decir que si continuamos viviendo como lo estamos haciendo, estos actos serán cada vez más habituales. Y no podemos esperar algo distinto cuando nuestros niños viven sumergidos en la violencia, respiran violencia, comen violencia, escuchan violencia. Lamentablemente no hay futuro para Puerto Rico si no atajamos esto de una vez y por todas. Así que espero que esta discusión simplemente le traiga a usted a su mente el deseo de involucrarse en el país, hacer lo que usted tiene que hacer, exigirle a quien usted le tiene que exigir, involucrarse en la vida con sus hijos, la vida de familia con sus hijos y tomar mejores decisiones a la hora de involucrarse con personas que van a estar compartiendo con lo más que deberíamos amar y atesorar, que son nuestros niños. Nos vemos en un próximo episodio de Elian Verónica desde la Diestra.